Hay una parte de verdad en el sentido de lo que ha sido la última crisis siria y la crisis de Irak, pero tengo que decir que este es un problema que se ha buscado Europa y en el que ustedes me van a permitir que me detenga algún minuto más, porque me parece interesante para ver hasta qué punto la Unión Europea tiene futuro, o la Unión Europea lo que tiene es un futuro de color hormiga. Permítanme que haga algo de historia en este sentido. En el año 1923, un conde, el conde Ricardo Nicolás von Coudenhove-Kalergi, que era hijo de un noble austrohúngaro, como no es difícil imaginar con ese apellido, y de una japonesa, publica un libro que se llama Pan-Europa, 1923, periodo de entreguerras, donde describe un plan para ir hacia una Unión Europea que se llamaría Pan-Europa, el todo Europa. Esto no pasaba de ser una locura del hijo de un noble austrohúngaro y de una japonesa, si no fuera porque al año siguiente, en 1924, Louis de Rothschild, es decir, el jefe de la rama francesa de los Rothschild, le presenta a Coudenhove-Kalergi a un banquero que se llamaba Max Warburg, que estaba dispuesto a financiar el movimiento Pan-Europa. La familia Warburg tiene una novela tremenda que no se va a escribir nunca y una serie de televisión que nunca era Netflix, porque era una familia judía que daba dinero a Hitler también y al movimiento Pan-Europa, en fin, estaban un poco en todos los caldos que había, y lo cierto es que Max Warburg le ofreció darle a Kalergi 60.000 marcos de oro en los próximos 6 años y además le conectó con otros banqueros como era Paul Warburg o como era Bernard Baruch, ya banqueros que actuaban también al otro lado del Atlántico. En 1924, en ese mismo año, y con el dinero que te da Max Warburg, que no era ninguna tontería, Coudenhove-Kalergi fundó una publicación que se llamaba Pan-Europa, de la que fue el editor y el colaborador principal hasta el año 38, que ya con la Segunda Guerra Mundial en puertas aquello no podía seguir. Lo que escribió Coudenhove-Kalergi en estos años es enormemente interesante. Por ejemplo, en 1926 el movimiento Pan-Europa celebra su primer congreso en Viena. Fueron 2.000 delegados, eligieron a Coudenhove-Kalergi como presidente del Consejo Central, que lo fue hasta que se murió en 1970, y por ejemplo, entre la gente que estaba en el movimiento Pan-Europa, que asistieron a ese primer congreso, había personajes como Albert Einstein o Sigmund Freud. Es decir, tampoco eran 4 locos que se reunían en los cafés de Viena. En 1927 eligen como presidente honorario del movimiento Pan-Europa a Aristide Briand, político francés, masón, que tendría también bastante peso a la hora de ir creando lo que sería la Unión Europea. Ahora, el proyecto Pan-Europa tenía una tesis de orden mundial que era verdaderamente extraordinaria, porque suponía que el mundo tenía que dividirse en 5 zonas. Una zona sería la Unión Europea, aceptando que esa Unión Europea conservaría un control sobre los imperios coloniales de Francia e Italia, que existían entonces. Otra sería la Commonwealth anglófona, que implicaría no solo el Imperio Británico, sino los Estados Unidos, etcétera, etcétera. En tercer lugar estaría Rusia, que está situada entre Europa y Asia. Después estaría la Unión Panasiática, que dejaría el Pacífico en manos de Japón y de China. Esta división de Coudenhove-Kalergi es la que aparece en el 1984 de George Orwell. Si alguno de ustedes ha leído el 1984, que es una novela donde parece que está describiendo el futuro, se habla de esa división del mundo en bloques que periódicamente entran en guerra los unos con los otros y el amigo de ayer es el enemigo de ahora, pero Orwell se inspiró precisamente en la tesis de Coudenhove-Kalergi. En 1925, Coudenhove-Kalergi además describía en un libro que se llamaba Praktischer Idealismus, el idealismo práctico, el futuro que iba a tener Europa. Y implicaba la desaparición de la Europa que se había conocido durante milenios. Y decía lo siguiente: el hombre del futuro será de raza mezclada. Las razas y las clases de hoy desaparecerán de manera gradual gracias al desvanecimiento del espacio, del tiempo y del prejuicio.
La raza eurásica negroide del futuro, similar en su apariencia a los antiguos egipcios, reemplazará la diversidad de pueblos con una diversidad de individuos. Por supuesto, la Segunda Guerra Mundial detuvo las tesis de Coudenhove-Kalergi, pero en 1950, el mismo año de la declaración Schuman, con la que yo hablaba, con la que iniciaba esta exposición, Coudenhove-Kalergi es la primera persona que recibe el premio Carlomagno por defender la idea de una Europa unida. Premio Carlomagno que también tiene el rey Juan Carlos hace muchísimo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Coudenhove-Kalergi se muere en el 70, pero sus tesis no desaparecen. En 1973 y 74, no después de la última guerra de Irak, no después de la guerra de Siria, en 1973 y 74 se establecen las conferencias de Copenhague y París el diálogo euro-árabe. En 1975, la resolución de Estrasburgo, que está formulada dentro de la Asociación Parlamentaria para la Cooperación Euroárabe, señala lo siguiente: debe formularse de ahora en adelante una política a medio y largo plazo mediante el intercambio de tecnología europea por petróleo y por reservas de mano de obra árabe. La declaración señalaba la intención de que los gobiernos europeos dispongan medidas especiales para salvaguardar el libre movimiento de los trabajadores árabes que emigrarán a Europa, así como el respeto a sus derechos fundamentales. Tales derechos deberán ser equivalentes a los de los ciudadanos nacionales. 1975. Mucho antes de la guerra de Siria o de la guerra de Irak, se supone que la población de los países árabes van a venir a Europa y van a tener los mismos derechos que los de los ciudadanos de lo que todavía no era ni Unión Europea. En esa misma resolución de Estrasburgo se señala entre los objetivos la exigencia de posibilitar a los inmigrantes y a sus familias el practicar la vida religiosa y cultural de los árabes, la necesidad de crear por medio de la prensa y demás medios de información un clima favorable a los inmigrantes y sus familias, y la de exaltar a través de la prensa y del mundo académico la contribución dada por la cultura árabe al desarrollo europeo. Cualquiera que conozca algo de la cultura europea, más allá de la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba, la verdad es que la contribución de los árabes al desarrollo europeo está por ver. La cosa iba a ser peor, porque fíjense cómo acaba la resolución. Junto al inalienable derecho a practicar su religión y mantener estrechos vínculos con sus países de origen, los inmigrantes tendrán también el de exportar a Europa su cultura, es decir, el derecho de propagarla y difundirla. 1975. En 1983, de nuevo antes de la guerra de Irak y la crisis de Siria, etcétera, etcétera, en el Simposio para el Diálogo Europeo-Árabe que se celebra en Hamburgo se señala lo siguiente: los derechos de los inmigrados musulmanes tienen que ser iguales a los de los ciudadanos que los acogen. Y se incluye entre los objetivos que se editen y creen periódicos, emisoras radiofónicas y de televisión en árabe y se pidan medidas para incrementar su presencia en sindicatos, ayuntamientos y universidades. 1983. 1991. No hemos llegado ni a la guerra de Siria ni a la guerra última de Irak. En el curso de la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea, en un simposio que se tituló La contribución de la civilización islámica a la cultura europea, se afirma lo siguiente: la Ilustración tiene su origen en el Islam. El Islam es una de las más extraordinarias fuerzas políticas y morales del mundo de hoy. Yo me imagino que los ilustrados franceses como Voltaire, Diderot, etcétera, que no tenían precisamente una visión meliflua ni favorable del Islam, empezaron a bailar salsa en sus tumbas si les llegó sonidos de lo que era la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea. Esa misma Asamblea del año 91 formula la orden de que se retiren los textos escolares en los que no se resalte la participación del Islam en la cultura europea, que se establezcan cátedras en las facultades de Derecho, Filosofía, Teología e Historia para el estudio del Corán.
Estas tesis se convirtieron además en la recomendación 1162 de la Unión Europea sobre la contribución de la civilización islámica a la cultura europea. 2003. Nos acercamos, pero todavía no estaba la guerra de Siria. En el curso de la sexta conferencia ministerial Euromed para reforzar y avanzar en la asociación, se señala entre las finalidades de esa inmigración islámica que exista una libre circulación de mercancías, de servicios, de capitales y de personas. En otras palabras, la inmigración islámica se va a mover por la Unión Europea igual que la de cualquier nación que sean Estados miembros. En el 2004, de nuevo no había tiros en Siria todavía, se creó la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea compuesta por 120 miembros de países de la Unión Europea y un número igual de representantes de los parlamentos de los países islámicos. Todas estas concesiones, tengo que decirles, que han sido realizadas por el Parlamento Europeo sin que se hayan enterado, por regla general, los ciudadanos de las distintas naciones europeas y sin que los políticos europeos hayan tomado la molestia de informarles. Luego sí, luego efectivamente ha habido guerras en Libia, en Irak y en Siria y ha seguido viniendo gente, pero esto es algo que venía planeándose de manera muy clara, incluso con instrumentos legales desde hace muchas décadas. Concluyendo, lo cual quiere decir que voy a tardar como 3 o 4 minutos en acabar y supongo que esto va a ser un alivio. El proceso de construcción de Europa, que en realidad se inició tras la Primera Guerra Mundial, pero que empieza a funcionar a una velocidad mayor desde 1950, ha tenido resultados que yo creo que solo se pueden describir como muy positivos. Por ejemplo, no ha habido una nueva guerra mundial en Europa. Ha habido, lamentablemente, las guerras de los Balcanes, que han sido terribles, que nadie se quiere acordar de ellas, pero no ha habido una nueva guerra mundial. Segundo, las fronteras económicas han desaparecido prácticamente de toda Europa, lo cual ha sido magnífico para el comercio. Tercero, hay unos tribunales de justicia que se dedican a enmendar los errores, por no decir las corrupciones, de los tribunales nacionales, lo cual es fantástico. Cuarto, se ha universalizado una tabla de derechos humanos que es envidiable. Y quinto, hay una moneda común y fuerte. Yo creo que todos esos aspectos son muy positivos y no se puede negar. Incluso el estado de bienestar europeo, con toda la diferencia que puede haber entre Grecia y Suecia, es extraordinario. Y en estos momentos no tiene parangón. En algunos casos, muy extraordinario. Lo está destruyendo la inmigración islámica masiva, por ejemplo en el caso de Suecia o de Dinamarca, pero mientras ha durado ha sido magnífico. Ahora, no todos los aspectos relacionados con la Unión Europea pueden ser contemplados bajo esa misma luz positiva. De entrada, la Unión Europea va hacia una disolución cultural y nacional. Y la finalidad no es tanto la salvación de Europa convertida en una Europa unida, como en un momento determinado en estas tierras, pues Georgia y las dos Carolinas y Delaware decidieron dejar de ser una serie de colonias independientes y fundirse en una nación con un ordenamiento federal, sino que es, en este sentido, una mutación de carácter cultural e incluso racial. Esto no es que lo diga yo porque tengo algún tipo de neurosis racista, es que esto aparece en los textos de manera muy clara. Y en ese sentido, la verdad es que el movimiento paneuropeo que va avanzando en el periodo entre guerras y que efectivamente muchos reciben como algo maravilloso, porque además yo recuerdo en el caso de España, bueno, pues España o las naciones que salieron de las dictaduras comunistas del este de Europa pensaban que lo que entonces era el mercado común europeo era una meta paradisíaca que iba a solucionar todos los problemas. No ha sido así, pero se veía así, era una visión muy esperanzada, muy ingenua y hoy sabemos que además falsa. Lo cierto es que al mismo tiempo Europa tiene graves problemas. Tiene la pérdida de la soberanía económica, no siempre beneficiando a los estados, tiene la ausencia de control en la circulación de extranjeros o la sumisión de políticas como las relativas a los musulmanes no europeos que llegan por millones a Europa, no de manera casual, sino de manera organizada desde hace décadas. Y en este sentido, ahí se explica
perfectamente el Brexit británico, con el cual se puede estar o no de acuerdo, pero que la mayoría de la población británica ha visto esos peligros y ha decidido salvarse, es indudable. La Unión Europea, y esto yo creo que es el elemento más inquietante de su futuro y puede implicar un cambio tremendo, la Unión Europea puede estar contribuyendo, quizá de forma decisiva, a acabar con las culturas y las identidades europeas, para sustituirlas por una masa nueva de origen extraeuropeo que efectivamente desaparezca. Y si en el año 1900 el 100% de la población europea era europea, la población europea en las próximas décadas va a ser minoritaria en distintos países, y además con una cultura que no es la europea, ni tiene los valores europeos, ni cosa por el estilo. Quizá para un mestizo como el conde Coudenhove-Kalergi, pues ese fin era deseable, era la desaparición de una raza que no le gustaba, de una cultura en la que se sentía incómodo, etcétera, etcétera. Pero no dejaría de ser una gran ironía que la Europa unida al final fuera el paso previo a la desaparición de Europa. El paso previo a la desaparición de Europa. Y es que, a fin de cuentas, como señaló un gran poeta español, ni el mañana ni el ayer están escritos. Muchas gracias.